¿Qué tal amigos? Soy Jack Lyon y es un gusto estar de regreso con nuestro curso de Bootstrap. Hoy vamos a continuar con la parte de los contenedores, esta vez con el objetivo de que estos se puedan adaptar o que tengan la propiedad de ser responsivos. Eso y más lo vamos a ver en este episodio, así que ponte cómodo porque este video debe comenzar. Bienvenido. Muy bien, nos habíamos quedado en este punto, repasando el tema de los contenedores. La parte que más nos interesa y es de vital importancia es tocar el tema de los breakpoints. Los breakpoints son aquellos puntos que nos van a indicar qué tipo de resolución vamos a utilizar para diseñar nuestra página web. Si bien esta tabla puede ser algo incómodo o mejor dicho intimidante para algunas personas, lo único que nos menciona es que a partir de una determinada resolución, especialmente en píxeles, vamos a poder trabajar la dimensión de nuestra página web. Ok, a esta palabra container vamos a añadir estas siglas que hacen referencia a diferentes tamaños de pantalla. Si esta tabla no se entiende muy bien, vamos a verlo desde este otro punto de vista. Perfecto. Acá tal vez va a ser mucho más sencillo tratar de entender este punto, ya que acá vamos a tener algunos gráficos que nos dan una idea a qué resolución debemos trabajar. Ya para esta última versión ha habido algunos cambios. Por ejemplo, acá ya no es necesario utilizar una sigla, ya que este valor viene por defecto. Cada vez que vamos a trabajar con tamaños o resoluciones mucho más pequeñas a partir de 576 píxeles, ya se considera un tamaño para smartphones. Y esto ya viene por defecto. Ya sea que estemos utilizando container, core, raw, todo lo que vamos a ver en este episodio, ya se considera un tamaño estándar para los smartphones. Pero si yo quisiera utilizar tamaños más grandes a 576 para arriba, debo considerar el siguiente tamaño, que por ejemplo acá estoy utilizando como gráfica una tablet, que nos da una idea a qué tamaño vamos a trabajar con esta sigla, SM, Smart. Para Medium, que es un tamaño muy estándar, de hecho vamos a diseñar páginas web a partir de esta sigla, MD, ya que el valor considerado es 768 píxeles para arriba. Esto generalmente lo vamos a ver en ordenadores portátiles como una laptop, por mencionar un ejemplo. Ya para resoluciones más grandes como pantallas de PC de escritorio, entonces la resolución va a ser 992 píxeles para arriba. Para eso vamos a utilizar Large, simplificado con la sigla LG. Estos últimos dos, que de hecho este es el último que se ha implementado con esta última versión de Bootstrap 5, hay que tomarlo muy en cuenta que hoy en día las tecnologías están avanzando constantemente, más que todo en el tema de la resolución. Hoy ya no hablamos de Full HD, sino de 4K. Por tanto, hay que considerar este punto como algo muy interesante que en un futuro no muy lejano debemos considerar para diseñar nuestras páginas web. Pero con estas últimas 4 opciones va a ser más que suficiente para diseñar páginas web de este último tiempo. Bien, ahora que ya tienes una idea de cómo funcionan los breakpoints, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que aprendimos en el anterior episodio. Recordemos que para poder utilizar Bootstrap maneja para su contenido 12 columnas. Ok, a partir de estas 12 columnas vamos a poder diseñar la estructura de nuestra página web. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. En este caso vamos a tener dos bloques, uno de 3 y uno de 2. Y para pasar a la parte práctica vamos a tener que utilizar nuestro Visual Studio Code. También nuestro navegador. Perfecto, nos habíamos quedado en este punto. Recuerda que en mi caso ya tengo incorporado Bootstrap para hacerlo más rápido. Perfecto, entonces continuamos con el ejemplo del día de hoy. Vamos a generar estos 3 bloques, pero en este caso recuerda que este contenido tiene que estar en un container. Esto es muy importante. Entonces acá generamos un contenedor. Muy bien, recuerda que para trabajar con Bootstrap, luego de tener un contenedor, necesito dividirlo. Y para dividirlo utilizamos filas. En este caso vamos a necesitar 2 filas, para la primera y para la segunda. Entonces acá generamos nuestro segundo contenedor, esta vez para las filas. Perfecto, ahora vamos a dividirlo tal como lo podemos ver en este ejemplo. Bien, en este caso notarás que esta columna ocupa desde el punto número 1 hasta el punto número 12. Entonces, sencillamente lo que podría hacer es lo siguiente. Luego de poder introducir la fila, debo introducir la columna. Entonces acá div col para la columna. Muy bien,
Perfecto, acá lo voy a enumerar con un valor para poder identificarlo. 1, de hecho ya lo podemos ver. Ahora voy a duplicarlo 2 veces. Bien, si reviso mi navegador, notarás que ya tengo los elementos. Para poder identificarlo mejor, voy a cambiar el valor por 2 y luego por 3. Muy bien, ya lo podemos ver. Pero lo ideal es siempre poder identificar cuánto es el valor de cada columna. Entonces recuerda, si ocupa todo el ancho, debo dividirlo entre 12 por la cantidad de elementos. En este caso tengo 3. 12 dividido entre 3 nos da 4. Entonces acá voy a completarlo con 4. Muy bien, si revisamos nuestro navegador no vemos ningún cambio, ya que básicamente es lo mismo que poner col. Ojo, eso se ocupa en este caso todo el ancho permitido. Ahora vamos a pasar a la segunda fila. Esto, ojo, tiene que estar dentro del mismo contenedor. Lo único que voy a hacer es copiar estas líneas de código y lo vamos a pegar en la parte de abajo. Muy bien. En este caso lo que podemos hacer es cambiar los nombres para identificarlo mejor. 4 y en este caso 5. Esta última línea está de más, lo voy a quitar. Muy bien. Y en este punto hay que cambiar el valor de 4. ¿Por qué? Recuerda que el último bloque o fila ocupa todo el ancho. Entonces hay que dividirlo entre 2. 12 dividido entre 2 nos da 6. 6 columnas para el primer elemento y las otras 6 restantes para el segundo bloque. Cambiamos acá el valor de 6 y en este último punto también. Muy bien, si reviso el ejemplo no tengo ningún problema y está funcionando sin ningún tipo de inconveniente. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar lo que estamos viendo, el tema de los breakpoints. Por ejemplo, yo quisiera que lo que acabamos de hacer sea compatible en primer lugar con monitores estándar. Entonces voy a utilizar Medium MD a la parte en el cual quisiera adaptarlo. En este caso yo voy a adaptar a todos los elementos. Por tanto, ese MD debo añadirle en este container. Entonces acá ponemos MD. Ok. Bien, entonces a partir de esa resolución vamos a poder trabajar. Cuando no cumple esa resolución, notarán que estos espacios que tengo acá se van a perder. Y esto se debe porque no cumple esta regla. Los píxeles deben superar los 768 píxeles para que se considere medio, MD. Ok, eso para que lo tomes muy en cuenta. Pero vayamos más allá. Por ejemplo, siguiendo la idea de los breakpoint, por ejemplo, vamos a tomar como medida estándar SM. En este caso, referente a las tabletas. Cuando llegue a este punto, voy a hacer que el elemento 4 ocupe todo el ancho disponible y el elemento 5 se venga a la parte de abajo y del mismo modo ocupe todo el espacio disponible. Para hacer eso, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a la parte de abajo donde tengo el bloque 4 y bloque 5 y este col 6 lo vamos a tener que modificar. En este caso, únicamente voy a poner la propiedad de SM, que es el breakpoint referente a las tabletas. Entonces vamos a hacer ese cambio también acá. SM. Muy bien. Vamos a irnos a la parte de nuestro navegador. Como medida estándar en Medium no hay problema. Pero si yo quisiera verlo desde una tableta, notarás que ahora el elemento 4 y 5 cambian de posición. Ocupan todo el ancho porque hemos especificado que a esta determinada posición ocupen el ancho máximo y que cada elemento se posicione en la parte de abajo. Perfecto, si no lo podemos ver muy bien, recuerda hacer un clic derecho, nos vamos a inspeccionar, seleccionamos esta opción para adaptar nuestro contenido, ok, y vamos a poder ver también el mismo efecto con diferentes tipos de resoluciones. Bien, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Por el momento no tenemos ningún problema con este ejemplo, pero vamos a ir un poquito más allá. En este caso vamos a tratar de maquetar una página web muy sencilla, con sus partes muy esenciales. De hecho, en este punto podemos encerrarlo en otro section, acá también, y vamos a hacer algunas cosas interesantes que te van a dar una idea a cómo podemos maquetar páginas web a partir de Bootstrap. Bien, entonces manos a la obra. Voy a comenzar desde cero.
Solo nos vamos a quedar con la parte del contenedor y de hecho voy a mantener la medida estándar. Recuerda que la medida estándar que estamos manejando es MD medio. Ahora vamos a hacer que mis elementos se adapten a partir de una tableta e incluso smartphones. Pero comencemos con esta medida. Bien, arriba de los 768 píxeles. Perfecto, vamos a revisar nuevamente el ejemplo de ahora y vamos a comenzar con el header que ocupa todas las posiciones. Recuerda que lo primero que tenemos que hacer es generar nuestra fila, row. Muy bien, internamente vamos a generar nuestra columna, pero esa columna no va a comenzar con la etiqueta div, no. En esta ocasión vamos a hacer que nuestra columna se identifique con la palabra header, con esta etiqueta. Entonces en este punto escribimos header. Bien, ahora sí vamos a poner internamente una clase y vamos a llamarle call. A este call vamos a hacer que también internamente este header se adapte también con la medida que estamos trabajando. Entonces también podemos añadirle el MD. Ok, esto más que todo para que identifiquemos con el contenedor y en qué punto vamos a comenzar con la columna. En un MD, y como en este caso necesito ser más específico, le voy a decir que ocupa las 12 columnas. Bien, si revisamos, recuerda que está ocupando las 12 columnas. De hecho vamos a poner este titular. Eso lo vamos a hacer con un H1. Acá voy a poner la palabra header. Bien, revisamos nuestro navegador y ya tenemos nuestro primer elemento para nuestra página web. Bien, regresamos. Luego de haber hecho el header, vamos a pasar a construir el article y el aside. En este caso sería bueno agruparlos. Como están trabajando en una sola fila, vamos a unirlos de ese modo. Vamos a utilizar un section. Internamente este section es muy especial porque lleva una clase y esta clase debe ser fila. Ok, eso es muy importante para pasar al siguiente bloque. Bien, dentro de esta fila vamos a construirlo en dos partes, uno para el article y uno para el aside. Vamos a continuar con el article. Entonces recuerda que este article que vamos a generar debe ser identificado mediante la clase de columna. Bien, esta columna debe ser la misma que tengo acá, MD. Solo que en esta ocasión el tamaño es distinto. Recuerda que en esta ocasión el header ocupaba todo el espacio disponible. En este caso el article no, llega hasta el punto número 8. Entonces acá le tengo que decir que llegue hasta la columna 8. Bien, acá también voy a mencionarlo con la palabra article. Ojo, recuerda que estamos en la misma fila, solamente que en este caso voy a generar un aside. Del mismo modo, lo voy a identificar mediante una clase, una columna. Comenzamos con el punto medio MD y le voy a decir que ocupe el resto. Acá tengo el valor de 8, entonces acá nos faltaría completar hasta el valor de 4. 8 más 4, 12, que corresponden a esta fila. También voy a poner un nombre. En este caso, podría escribir directamente la palabra aside, pero sería bueno depositarlo en una etiqueta. Entonces acá voy a utilizar un H2, voy a poner acá un aside. Bien, de hecho vamos a hacer lo mismo en este punto. Vamos a poner un H2 y vamos a complementarlo con el article. Perfecto. Revisamos. Como notarás, los elementos se adaptan. Por defecto, recuerda que si quiero ver para smartphones, automáticamente se van a ese punto cuando nuestro navegador requiere trabajar con tamaños más pequeños a lo admitido. Recuerda que el valor mínimo para ver los cambios es de 576 para abajo. Es por eso que por defecto ocupan todo el ancho disponible para adaptarlo a smartphone. Pero en este caso estamos trabajando con un tamaño medio. Por tanto, estamos consiguiendo el objetivo que te estoy mostrando. Acá hay un pequeño espacio, lo podemos complementar. Seguramente dentro de este artículo vamos a hacer un pequeño bloque de párrafos. Vamos a rellenarlo con texto falso. Voy a copiar este mismo párrafo y lo voy a rellenar en la parte de nuestro aside. Nos venimos por acá. Vamos a pegarlo para que lo veas mucho mejor y ya podemos ver los resultados. Bien, continuamos con nuestro ejercicio. Ahora vamos a trabajar con diferentes párrafos. De hecho voy a tener 4 divisiones. Estos ocupan todo el ancho disponible.
Por tanto, voy a dividir este 12 entre 4. Y en realidad vamos a tener 3 bloques. Por tanto, te mencioné que lo aconsejable es agruparlo. Entonces, nuevamente acá voy a hacer uso del section. Muy bien, dentro de esta sección vamos a generar estos párrafos. Internamente vamos a poner la clase para agruparlos en una nueva fila. No únicamente voy a hacer que funcione como una fila, también puedo darle un nombre propio. Por ejemplo, yo lo voy a llamar bloques. Ok, eso para que lo tomes muy en cuenta. Internamente vamos a generar nuestras columnas. Entonces acá voy a generar una columna con las siguientes dimensiones. Habíamos dicho que la división entre estos 4 elementos entre 12 nos daba entre 3. Entonces ese valor lo vamos a poner acá. Y también vamos a poner una referencia. Esta referencia lo voy a hacer dentro de un H2. Bien. Y esto es un párrafo. El párrafo número 1. Bien, si gustas lo podemos rellenar en este punto con texto falso. Sin ningún problema. De hecho ya lo podemos ver. Ahora en este punto también te recomiendo manejar las medidas que estamos otorgando. Entonces en este punto vamos a añadir el MD y un guión para identificar lo que estamos trabajando con esta medida. No te olvides, MD. Perfecto. Ahora lo único que vamos a hacer es copiar este bloque. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo 3 veces. Bien, si revisamos nuestro navegador, ya tenemos este punto. Ahora vamos a cambiarlo para identificarlo mucho mejor. Párrafo 4, párrafo 3 y también en este punto párrafo 2. Perfecto, revisamos y ya estamos terminando nuestro ejemplo. Nos faltaría la parte del footer. Por tanto, el footer es muy parecido al header, ¿ok? Donde va a ser que ocupe 12 puntos. Entonces nos venimos a la parte de abajo, ojo, fuera de este section, porque esto pertenece al tercer bloque. Entonces en este punto vamos a generar una nueva división a partir del footer. Recuerda que este footer es muy especial porque indica una nueva fila. Por tanto, en su clase vamos a darle ese nombre, row. También puedes personalizarlo, pero como el footer es único en cada página web, en este caso no es necesario. Por tanto, lo único que hacemos acá es trabajar tal vez con un contenedor, el cual lo vamos a identificar mediante una columna. Esta columna recuerda que trabaja con la propiedad MD, que es el tamaño que estamos manejando para todo, y luego le vamos a decir que ocupe 12 posiciones. Acá, si gustas, podríamos poner un H1, donde lo que acabamos de hacer es un footer. Perfecto, si revisamos ya podemos ver nuestro elemento. Notarás que no se adaptan, salvo que vayamos más abajo al valor permitido. En este caso sería de 576. Cuando llegamos a ese valor mínimo, los elementos se acoplan para dispositivos móviles. Eso ya viene por defecto, en este caso para la versión 5 de Bootstrap. Pero ahora quisiera jugar un poquito más. ¿Y en qué sentido? En este caso, si reviso la imagen de los breakpoint, estamos pasando de este punto a este otro punto. Y yo quisiera tocar este punto, específicamente en la parte de los párrafos. Yo quisiera que 2 párrafos, para el caso de las tabletas, se mantengan en la parte superior y estos 2 últimos párrafos en la parte inferior. Eso lo podemos hacer en primer lugar ubicándonos donde se encuentra este párrafo. Eso se encuentra en este section, que como notarás lleva el nombre de bloques row. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Podemos modificar en este punto, pero si hacemos la modificación acá va a afectar a los 4 bloques. Y para que cada bloque, en este caso estos 2 estén en la parte superior y estos 2 en la parte de abajo, lo conveniente es utilizar los cambios en la parte de las columnas, para que cada elemento se acomode en 2 bloques. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, es mucho más sencillo. Bien, yo quiero pasar a este tipo de medida. Por lo tanto, recuerda que para poner 2 elementos en la parte igual, vamos a tomar como referencia el ejemplo anterior, donde tenía que dividirlo entre 6 porque ocupaba todo el ancho permitido. 6 para el primer bloque y otros 6 para el segundo bloque.
Entonces debo añadir la palabra SM con la división entre 6. ¿Dónde lo hacemos eso? Bien, como te mencionaba, en cada uno de los bloques. Entonces yo voy a hacer acá un clic y con Alt voy a hacer los siguientes clics en las partes que nos corresponde. En este punto voy a volver a escribir col. Con un guión voy a llamar a SM, que llegue hasta el bloque 6. Bien, hacemos la separación y vamos a ver nuestro ejercicio. Cuando hagamos la pantalla mucho más pequeña, el elemento se adapta en 4 bloques, 2 arriba y 2 abajo. Más pequeño, ya tenemos la división para smartphones. Perfecto, entonces recuerda, primero el tamaño pequeño y luego el tamaño estándar. Recuerda que en este punto le estoy diciendo que estos dos bloques se deben dividir por la mitad. El tamaño disponible se vienen a la parte de abajo. Es por eso que acá obtenemos este resultado. Bien, espero que te haya servido para poder entender cómo funcionan acá los elementos responsivos, que a simple vista notaste que pueden ser mucho más fácil aplicarlos a partir de este tipo de framework. Bien, vamos a seguir con más ejercicios para este episodio. En este caso vamos a hacer algo un poquito más sencillo, pero a la vez puede confundirnos. Por ejemplo, generar este tipo de estructura. En la primera fila no va a haber ningún problema, pero en la segunda puede que sí. ¿Por qué? Porque como notarás, los elementos no cumplen con el tamaño que vienen en cada una de estas columnas. De hecho, en la parte inferior vamos a tener 10 elementos, no 12, pero ocupan todo el ancho. Bien, esto más que todo hacemos para generar elementos que si bien pueden ser forzados por el tamaño límite que tenemos, pues lo podemos adaptar dependiendo a nuestras necesidades. De hecho, lo vamos a hacer en este episodio. No vamos a hacer que los elementos se posicionen en la parte de abajo, no, vamos a mantener la fila tal como está. Bien, vamos a continuar. Nuevamente vamos a borrar todo lo que acabamos de hacer. Únicamente nos vamos a quedar, ¿qué te parece?, con nuestro contenedor. Perfecto, entonces continuamos como es de costumbre con un row. Internamente vamos a pasar a construir nuestras columnas. Bien, si revisamos el ejercicio, acá no vamos a tener ningún problema. Yo sé que mi columna debe llegar al punto 3. Entonces acá, col-md, porque es el tamaño que estamos trabajando acá, -3. Perfecto, vamos a depositar con el valor de 1 para identificarlo. Muy bien, de hecho voy a tratar de acomodarlo mucho mejor para que no tengamos ningún problema. Esto recuerda que lo voy a copiar y lo voy a pegar en la parte inferior. En este caso 4 veces. Vamos a cambiar la numeración. Perfecto. Si reviso mi ejemplo, cumplimos con lo que nos indica. Ahora viene la parte interesante, el segundo bloque. Por tanto, nuevamente acá voy a generar un nuevo row, también una nueva columna. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Bien, yo sé que mis elementos deben adaptarse al tamaño que es permitido para la segunda fila. En este caso, vamos a escribirlo de este modo. Vamos a partir con el tamaño estándar, col-md-3. Si reviso mi página web, notarás que el elemento se acomoda sin ningún inconveniente. Entonces, voy a manejar este tamaño como estándar. Si esta misma columna lo voy a copiar y lo voy a pegar, no notamos ninguna diferencia. Voy a volverlo a copiar y lo voy a volver a pegar. Ya culminamos el ancho que nos es permitido. Pero aún me falta. Recuerda que yo debo introducir 10 columnas o 10 bloques. Acá estamos recién en el bloque 4. Por tanto, vamos a hacer que mis elementos se acomoden. Por lo consiguiente, lo más útil va a ser trabajar ya con un tamaño un poquito superior. En este caso, vamos a tener que trabajar con large para sobrepasar el tamaño permitido. Esto más que todo para tener un tamaño más grande de lo que se nos es permitido, que en este caso es el estándar, el MD, el medio. Por tanto, con un tamaño más grande vamos a hacer que estos elementos se vean mucho más pequeños. Únicamente, ojo, este bloque. ¿Y cómo hacemos eso? Bien. En este caso, lo que voy a hacer es, aparte del MD, vamos a añadir otro valor. Vamos a completarlo
con los 10 bloques que nos faltaba. Nos falta uno. Muy bien. Ahora que ya tengo mis 10 bloques, de hecho los ves de este modo, uno debajo de otro, no cumple con lo que te estoy mencionando en nuestro ejemplo. Por tanto, vamos a hacer uso de un tamaño más largo, ojo, para la segunda columna. Ese es un pequeño truco. Entonces vamos a romper con lo que hemos mencionado acá, el MD. Internamente se puede hacer para que los elementos mantengan la misma distancia, pero ocupen menos espacio. Entonces, como te mencioné, vamos a venirnos a este punto. Recuerda que con Alt podemos hacer marcado múltiple. Y vamos a generar un col-large o LG. En este caso no es necesario poner un valor porque es el tamaño máximo. De hecho, en esta última versión sí hay tamaños más largos, pero ya vienen con un nombre un poquito más propio. Entonces, en este caso, con esto va a ser más que suficiente. Si reviso el navegador y recargamos, no vemos ningún cambio. Y esto se debe porque aún mantenemos el tamaño estándar que hemos trabajado en la primera fila. En esta segunda fila, nosotros tenemos que hacer una pequeña división. Esta división tiene que ser entre el tamaño que tenemos. Por tanto, acá le voy a decir que la columna para el tamaño medium no sea considerado 3, sino 6. Notarás que mis elementos ahora sí han bajado de tamaño, pero un tamaño considerable ya están funcionando. Aún se mantiene su propiedad de medium, porque eso es el punto central que hemos marcado acá, pero si quiero adaptarlo, entonces he tenido que duplicar el elemento y considerar un tamaño más grande, ¿ok? Para tener este resultado que se adapte. Pero en este punto puede que no se vean muy bien. Si quieres trabajarlo y que ocupen todo el ancho, pues entonces en este tamaño de resolución, que lo más viable debe ser, en este caso trabajar con Smart, tendríamos que darle la propiedad de que ocupen todo el ancho disponible. Pero para mi gusto particular, ya en este punto se ven bastante bien. Bien, espero que este ejercicio te haya servido bastante, o estos ejercicios, para poder entender cómo vamos a trabajar a partir de la estructura que nos brinda Bootstrap. Recuerda que lo primero que tenemos que hacer es tener un contenedor y luego para organizar nuestros elementos trabajamos con filas. Internamente recién podemos dividirlo a partir de columnas. Estas columnas o estas filas pueden ser clasificadas por tamaños. Esos tamaños los vamos a identificar con la palabra breakpoint, que nos marcan un punto a partir de píxeles para poder dimensionar nuestra página web a partir de las resoluciones que existen hoy en día en el mercado. Espero que te haya gustado bastante este episodio. No olvides suscribirte al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente episodio.